Hernández, asambleísta y presidente de la comisión que está manejando el tema de la regionalización, el tema del Código de Ordenamiento Territorial, polémico por cierto, debatido también, y hoy por hoy con un veto enviado por el presidente de la República a la Asamblea. El día de ayer la comisión correspondiente se reunió para analizar este veto. Se habla que el 90% del veto es de forma y el 10% de fondo. Comencemos por aquel entonces 10%, Virgilio Hernández. En ese 10% que es de fondo, se establece la conformación de regiones y designación del secretario del Consejo de Competencia. Pero hay un punto, se pone mucho énfasis que en el momento de la conformación de las regiones exista un equilibrio. Y en ese sentido, en ese equilibrio, ya hay voces como por ejemplo las de la Amazonía, que dicen que se podría impedir entonces que todas las provincias de la Amazonía se puedan constituir en una región. ¿Cómo entonces alcanzar este equilibrio que a su vez tiene que estar orientado a alcanzar la equidad en el país? Virgilio Hernández, buenos días. Buenos días. Creo que es importante recalcar lo que usted ha señalado. Es decir, se enviaron 98 observaciones de un código que tiene 641 disposiciones entre las normas de los artículos, las disposiciones generales, las transitorias y las derogatorias. Es decir, ha habido observación al 16% de los textos. De ello, como usted bien ha señalado, el 90% son aspectos más bien de forma, tanto que ayer en nuestra primera revisión avanzamos ya hasta la observación número 41, y de ellas quedaron pendientes para la discusión básicamente 5 artículos. Las otras han sido aceptadas porque son elementos de forma. Entre esos elementos de forma, efectivamente entre los elementos de fondo que han quedado para debatir, están los que usted ha señalado. Uno es el tema de las regiones. Y aquí creo que hay que volver al objetivo y procurar una discusión lo más seria y profunda en el contexto del país. Las regiones tienen que servirnos para devolverle equidad al territorio. Si las regiones reproducen todas estas series de injusticias, de desequilibrios territoriales que hemos tenido, no tienen mucho sentido. Por ello es fundamental que analicemos esto en el marco de la unidad, de preservar la unidad y de evitar en el futuro enfrentamientos entre ecuatorianos. Creo que hay un espejo en el que no deberíamos mirarnos, pero que ahora nos sirve de ejemplo. Es el caso boliviano. En el caso de Bolivia, la conformación de las regiones ha servido luego para presionar una autonomía casi secesionista que amenaza con el fraccionamiento de Bolivia, y lo que es peor, que ha llevado a enfrentamientos y a muerte de bolivianos. Eso no queremos aquí, eso queremos evitar, y por ello tiene que analizar las regiones. Creo que este es un elemento fundamental. ¿Cómo se conforman las regiones? ¿Quién decide la conformación de regiones? ¿Cuál debe ser la mayoría que en los consejos provinciales debe existir para esa conformación de regiones? Y luego, ¿cuál es el máximo permitido para que pueda existir una región? ¿Sí? El veto señala que una región no debe establecer más allá del 20% del territorio nacional. Bueno, este es un elemento que lo que busca evitar es que existan megaregiones, sino más bien buscar regiones equipotentes y que permitan un desarrollo adecuado. De lo que se desprende de su intervención, señor asambleísta, estamos hablando de lo que se trata de evitar y no llegar a un país polarizado a efectos de poder desbloquear políticamente el país y alcanzar el desarrollo. Pero en ese sentido tenemos hasta 8 años, de acuerdo a la misma norma constitucional, para poder constituir las regiones. Pero se ha hablado también de que si hay provincias que no se han agrupado y no se han convertido en regiones, se le permite al Ejecutivo, mediante una ley que podría enviar a la Asamblea Nacional, reglamentar y normar las designaciones de aquellas regiones. El tema es cuál es el equilibrio que tenemos que buscar y cuáles son los parámetros para determinar que eso que se está pensando para agrupar a provincias podría ser el llamado equilibrio que se quiere implementar. A ver, quizá un elemento adicional que hay que plantear es que si uno revisa los documentos que se plantearon de cara a la última cumbre amazónica, uno encuentra cosas como, por ejemplo, que los recursos que se generan en la Amazonía tienen que servir
para los amazónicos y ser distribuidos equitativamente solo entre los amazónicos. Pensemos, si eso se piensa en la Amazonía, pero si ese comportamiento se extiende a Quito, a Guayaquil o a todas las ciudades, y todos dicen los recursos que se generan se quedan aquí, eso es un absurdo. Llegaríamos prácticamente a disgregar el Ecuador y a enfrentar. Tendríamos regiones que tengan mejores recursos y otras regiones absolutamente pobres. Ese es un debate que ya está superado. Eso es un absurdo, sin perjuicio de que haya grupos que piensen de esa forma tan radical. Eso es un absurdo y hay que descartarlo. Pero le estoy señalando que eso consta en la propuesta de estatuto que se discutió, que se puso por lo menos en conocimiento en la última cumbre amazónica, y por lo tanto es importante que podamos analizar y debatir este tema. Respecto de la otra puntualización que usted señalaba, efectivamente es uno de los temas que también tienen que ser analizados y considerados. Nosotros en la comisión habíamos planteado que al final de los 8 años se haga un plebiscito para que mediante el plebiscito pueda establecerse cómo va a ser el cierre del proceso de regionalización luego de los 8 años y de que las provincias voluntariamente se hayan conformado. ¿Qué es lo que nos dice el Ejecutivo? El Ejecutivo nos dice va a ser muy incierta la situación después de 8 años y entonces va a ser muy difícil que eso podamos establecer o resolver vía consulta popular, que quizá en ese momento, quien sea presidente de la República, lo adecuado es que envíe un proyecto de ley y ese proyecto de ley sea conocido y discutido por la Asamblea Nacional. Ese es un tema que aún no hemos tratado, que está pendiente en la comisión y que tendrá que ser analizado de forma global con el tema regional. Ahora, pero el estatuto, las provincias que se unen, que se agrupan para hacerse regiones, tienen que pasar también por la voluntad de sus provincias, es decir, habría que llamar, y la norma constitucional lo establece, es decir, tienen que llamar a consulta popular para poder aprobar esa unión para transformarse en regiones. Aquí hay algo que no me quedó en claro. ¿Se eliminaría esa figura de llamar a la consulta popular para que sean los propios pueblos que decidan eso? ¿Y en vez de eso estaría la ley que enviaría el presidente de la República? No. Por favor, me lo aclara porque yo me quedé medio confundido ahorita. No, son dos cosas absolutamente diferentes. El procedimiento normal que está establecido en la Constitución y en la ley ahora para la conformación de regiones tiene que ver con, en primer lugar, son las autoridades del Consejo Provincial el que decide la conformación o no, de si participa o no en una región. Correcto. Este es un elemento que decide el Consejo Provincial. En segundo lugar, tiene que enviarse ese proyecto de ley al presidente de la República. El presidente de la República mira que exista apego a la Constitución del proyecto de ley que envían por parte de, en este caso, los prefectos, previa resolución de sus consejos. Luego se tiene que enviar también un proyecto de estatuto que tiene que ser considerado y analizado por la Corte Constitucional y mirar que ese proyecto no tenga aspectos de inconstitucionalidad. Y un cuarto aspecto es la consulta. La consulta es de manera definitiva lo que establece si esa provincia se une o es parte de determinada región. Ese es el procedimiento normal. Usted me requería información sobre qué pasa al final de los 8 años, qué pasa cuando a los 8 años no se han conformado o algunas de estas provincias no son parte de una región. Entonces ahí viene que la propuesta del Ejecutivo, que tendremos que analizar, es que no se haga, no se resuelva finalmente el proceso a través de una consulta, porque la situación en ese momento puede ser absolutamente diferente, puede quedar una provincia entre 2 regiones, puede haber un territorio que no está conectado a ninguna circunscripción regional, y por lo tanto lo que se dice es que es muy difícil que eso se pueda resolver vía consulta, que deberá hacerse a través de una ley. Ese es un aspecto que, como vuelvo a señalar, todavía no lo hemos considerado. En general, lo que tiene que ver con las regiones no ha habido una decisión y tendremos que analizarlo en los próximos días. Otro punto tiene que ver con el secretario de competencias. Hay el debate de que tenía que ser por concurso y ahora es por designación del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar al interior de la comisión? Sí, este es otro de los temas que efectivamente quedó ayer en suspenso, es lo relacionado con el artículo 122 del proyecto de código. Nuestra propuesta era de que se nombre mediante concurso y en cambio la propuesta del Ejecutivo con un razonamiento importante. El razonamiento es interesante. El razonamiento dice que no puedes crear instituciones bicéfalas,
que si un secretario que es electo por concurso de oposición y méritos tiene una fuerza en sí mismo y por lo tanto difícilmente o hay más dificultades que pueda acoger las directrices del Consejo Nacional de Competencias. Ese es el argumento, pero la solución que nos proponen es que sea nombrado de una terna propuesta por el presidente de la República. Esto tendremos que analizar estableciendo y sobre todo cuidando que exista un adecuado equilibrio, que ninguno de los niveles de gobierno se sobreponga. En el código está establecido claramente qué es lo que le corresponde hacer al gobierno central y a cada uno de los gobiernos autónomos centralizados, y ese mismo equilibrio tendremos que cuidar en la conformación de la institucionalidad. También vuelvo a señalar lo que tiene que ver con el artículo 122, no ha sido todavía resuelto, es uno de los temas que tendremos que resolverlos mediante el debate. Y en ese punto, ¿cuál es el criterio, Virgilio Hernández? Mire, yo creo que, vuelvo a señalar, hay que buscar mantener un adecuado equilibrio. El presidente del Consejo Nacional de Competencias ya es el presidente de la República o su delegado, y además este tiene voto dirimente. Creería yo que había otras opciones, se discutieron otras opciones para que podrían haber sido, yo creo que asumidas y aceptadas, como por ejemplo que la terna sea propuesta por el Consejo y el presidente sea el que decida de una terna que proponen el resto de sus miembros. Se ha planteado este otro tema. Yo creo que eso puede generar algún tipo de desequilibrio que no ayuda al desarrollo y al adecuado manejo de este Consejo, y creo que es uno de los temas que tendremos que debatir y analizar. Por lo tanto, es un elemento sensible. Y ya para terminar, sé que se tienen que ir, me están tocando la música para mandar a corte, pero no puedo dejarlo ir sin una última pregunta, asambleísta Hernández, y tiene que ver con este 6% para Manabí y por Guayas que se incluye en la base de cálculo para la repartición por el tema del tema de la Comisión de Tránsito y del Centro de Rehabilitación de Manabí. En uno de los diarios del día de hoy trae una nota, no sé si sea así exactamente, por eso le pregunto al asambleísta y al presidente de la comisión correspondiente, porque me ha llamado la atención. Habla de que este 6% se incluye dentro de la base de cálculo y que para Manabí se lo entrega y se lo asigna enseguida, y que para Guayas a razón de 2% anual. ¿Por qué aquella diferencia en cuanto a la entrega de esos valores? A ver, creo que es importante aclarar este punto. También es de los aspectos que aún no hemos topado en la comisión, es un aspecto de los que está pendiente. Pero hablemos un poco qué significaría esto. Significa, no se crea de ninguna forma ninguna preasignación. Esto no puede ser, no está permitido por la Constitución, y en la ley hemos cuidado adecuadamente. Pero si lo que se está haciendo es de alguna forma estableciendo, señalando una disposición diferente a la que se hizo en el 2007 cuando se reformó la Ley de Equidad Tributaria, y entonces se está incluyendo en la base de cálculo lo que deberían haber recibido por el 6% que recibían todos los otros municipios por los impuestos que se tributan en cada una de las ciudades. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras esto significaría en términos económicos 42 millones para Guayas, y de esos 42 millones creo que la mitad aproximadamente es para Guayaquil, para el caso de Manabí significa apenas 3.5 millones. Es esa la diferencia. Entonces es obvio, ahí creo que queda muy claro que es mucho más posible en esa base de cálculo incluir 3.5 millones para el siguiente año que 42 millones. Esto genera, vuelvo a señalar, un desajuste en el tema de las finanzas públicas. Puede generar un desajuste en el flujo de caja de finanzas públicas, pero igual se requieren esos dineros para poder administrar esas competencias. Sí, pero le vuelvo a señalar, se hace en el veto precisamente, se hace un reconocimiento de esto, pero se establece un mecanismo y una forma a través de la cual puedan ser entregados. Este es básicamente el tema. Esto, le vuelvo a señalar, no ha sido todavía considerado por la comisión. Tendremos que analizar y tendremos que tomar también una posición sobre esto. Asambleísta Hernández, quiero comprometerlo más adelante para tener más tiempo y poder profundizar sobre este tema del Código de Ordenamiento Territorial. En 12, 15 minutos es imposible poder tratar todos los elementos que a la ciudadanía le preocupan, y a mí también en particular, que mi labor es interpretar esas inquietudes de la ciudadanía. Le agradezco en todo caso por su presencia y por las respuestas que nos ha dado a las inquietudes que tenemos. Hemos estado con Virgilio Hernández, asambleísta con quien hemos conversado sobre el Código de Ordenamiento Territorial. Lamento la escasez de tiempo para poder tratar, este es un tema trascendental.